Hola, ¿qué tal? Soy Rex Hernández y el día de hoy vamos a aprender sobre los elfos, los orcos, los enanos y mucho más importante de todo, cómo hablaban ellos. J.R.R. Tolkien, o Geert para los amigos, es uno de los autores más reconocidos del género de la alta fantasía. Incluso se le llega a conocer como el creador del género. Una de sus obras más reconocidas es la del Señor de los Anillos, cuyo protagonista lleva el nombre de Maura Lavingi. Sin embargo, nosotros le conocemos con un nombre distinto, Frodo Baggins o Frodo Bolsón, dependiendo de la traducción que uno siga. Seguro la mayoría jamás había escuchado su nombre real y con buena razón. Tolkien presenta la historia como si se tratase de un antiguo libro de historia y mitología que él encontró y tradujo, como si fuera una traducción de una mitología real. Así es como nos encontramos con un paradigma de la traducción muy común de su época. Mientras que nosotros tomamos un libro como por ejemplo la Biblia hebrea y traducimos los nombres, por ejemplo Yusef, Miriam y Johanan, como José, María y Juan, este es el mismo escenario que intenta emular Tolkien. Él toma los nombres originales en idioma hobbit y los traduce a una adaptación que sea más fácil de pronunciar para un hablante del inglés. A ver, ¿pero cómo que idioma hobbit? Pues sí, resulta ser que Tolkien, además de ser un novelista y poeta muy talentoso, resulta ser también uno de los lingüistas más reconocidos del siglo XX, cuyo hobby desde niño era la creación de lenguas artificiales o conlangs para explorar las distintas características y la evolución de una lengua natural. Hoy en día existen muchos ejemplos de lenguas artificiales. Está por ejemplo el Klingon de Star Trek, está el Na'vi de Avatar y está el Dothraki de una de las series con finales más decepcionantes de la historia. Have you shot your final scenes yet? And are you happy with how things ended? Yeah. Best season ever! Sin embargo, lo que hace único a Tolkien es que él no creaba las lenguas para adaptarse a su universo. Él creó el universo de sus libros para mostrar la historia de cómo evolucionarían los idiomas que él inventó. Tolkien no solamente creó lenguas individuales, sino que creó familias lingüísticas enteras que crecen, se dividen, se evolucionan de forma similar a como las lenguas reales lo hacen en el mundo real. Tomó inspiración del galés, del holandés, de las lenguas romances, y para entender cómo funciona esto, podemos ir estudiando una de sus familias lingüísticas más destacadas de la obra, la familia de las lenguas élficas, y compararla con la evolución que ha llevado hasta nuestro idioma, para poder entender qué es lo que Tolkien quería enseñarnos sobre lingüística en El Señor de los Anillos, El Silmarillion, El Hobbit y las otras obras relacionadas. Por supuesto que Tolkien, para enseñarnos todo esto, se coloca a sí mismo en el lugar de un historiador ficticio, y por lo tanto es necesario que hagamos lo mismo para entender exactamente qué es lo que quería hacer. Entonces vamos a sumergirnos en el mundo del Señor de los Anillos y vamos a pretender por un momento que estamos hablando de la historia real de nuestra sociedad. La historia de las lenguas élficas comienza con el Cuenderín, hablado por los elfos cuando por primera vez brotan de la tierra. Los elfos se asientan en la tierra donde se encuentran y al ser una especie inmortal tienen una evolución lingüística un poco distinta a la nuestra. Por supuesto que sigue habiendo hablantes de Cuenderín, ya que no mueren, pero al mismo tiempo cuando se va dividiendo el pueblo de los elfos en distintas regiones geográficas, históricas y eventos sociales y políticos, su forma de hablar va variando ligeramente y al paso de los años, esto resulta en un nuevo idioma por completo. Los elfos reciben un llamado de un ser divino llamado el Valar, que los invoca para que se muden a la tierra de Valinor, o el Damar, dentro de la Tierra Media. Muchos de ellos se rehúsan a ir en el viaje, y estos se quedan en el asentamiento original de los elfos. Se conocen como los Avari, y sus idiomas, las lenguas Avarin, son 6 dialectos que se exploran poco en el universo del Señor de los Anillos, pero que tienen sus propias variaciones lingüísticas cada uno. El Cuenderín toma así un lugar en la historia de los elfos similar a la posición en la que se encuentra la lengua proto-indoeuropea, y mientras que los Avari se quedan en su tierra, los elfos que viajan a Valinor van desarrollando con el tiempo la lengua Quenya, una evolución del Cuenderín que cuenta con distintos sonidos y distintas formas de expresar las mismas ideas. Incluso hay modificaciones gramaticales. Sin embargo, no todos los elfos llegan a Valinor. Por el camino se van quedando diversos asentamientos, y a los elfos que se quedan en estos lugares
se les denomina como los elfos Teleri y hablan las lenguas Telerín, distintos dialectos que son similares al Quenya, pero que van evolucionando de formas distintas, algo así como las lenguas romances que derivan del latín, el francés, el español, el italiano, el rumano, todas estas lenguas que tienen un ancestro en común y tienen muchas similitudes, pero al mismo tiempo entre ellas es difícil comunicarse. Existen distintas áreas, por lo menos el portugués y el español se parecen bastante y un hablante de uno puede más o menos entender el otro, pero un hablante de rumano y un hablante de español puede que no se puedan comunicar a menos que se dediquen a estudiar un idioma en común. Y es lo mismo que pasa con los Teleri, mientras que van desarrollando distintas lenguas, siguen utilizando entre sí el Quenya para comunicarse. Lo utilizan como una especie de lingua franca, un idioma en común que quizá no todos conocen, pero que todos tienen el potencial para conocer, y toma un lugar similar al que tuvo el latín en la historia de la Europa antigua, en el cual se utilizaba siempre para los textos científicos y religiosos. Hoy en día ese lugar lo ocupa el inglés en nuestra sociedad. Volviendo a los elfos, surge otro fenómeno político algo complicado de explicar, mejor lean los libros, es bastante interesante, que fuerza a algunos de los elfos a regresar. Los elfos que dejan Valinor se conocen como los Noldori, y con el tiempo durante su migración van desarrollando la lengua Noldorín, la cual al llegar a asentarse en distintos lugares por el camino, porque como sabemos las migraciones masivas a lo largo de continentes resultan asentamientos, se combina con una de las lenguas Telerín que ya existían, se combina con el Sindarin, se crea un nuevo dialecto muy similar al Sindarin que ya existía, pero con ciertos elementos más reminiscentes del Quenya. Esta lengua es la que habla el personaje de Legolas en las películas del Señor de los Anillos. No es la única que se habla en las películas, por ejemplo está el personaje de Galadriel, que habla Quenya de nacimiento al ser un elfo de Valinor de los altos rangos de la nobleza. Y cabe destacar que lo que hacen los actores durante las películas no es simplemente hacer ruidos que suenen a elfo. Orlando Bloom y Cate Blanchett y todos los demás actores que utilizan las lenguas élficas están realmente hablando un idioma con su estructura gramatical, con vocabulario único, con acentos, con variaciones geográficas de cómo la gente se comunica en él. Y no es algo único que puedan hacer ellos. Uno puede tomar un libro o buscar algún tutorial en YouTube y aprender a hablar alguna lengua élfica. La más desarrollada de todas es el Sindarin, que es el que tiene más vocabulario porque se utiliza un montón para la película. Sin embargo, todas estas lenguas pueden ser estudiadas y han sido estudiadas como si fueran lenguas naturales. Y las lenguas élficas no son las únicas que creó Tolkien. Existe, por ejemplo, el Húsdul, que es la lengua hablada por los enanos, y está también la lengua negra, que es un ejemplo de un conlang dentro de un conlang. Como sabemos, Tolkien era un impresionante lingüista, pero Sauron, el creador de la lengua negra, no lo era. Lo que quiere decir que la lengua negra tiene unas características menos detalladas y mucho menos complejas que las lenguas élficas, porque incluso hasta ese nivel Tolkien intenta demostrar la calidad de las lenguas que él creó y su capacidad para funcionar como lenguas reales al compararlas con otra lengua ficticia mucho menos desarrollada dentro de su mismo universo. Y a todo esto podemos destacar que no solamente existe la complejidad gramatical, sino también la escritura. Existen dos sistemas de escritura principales dentro del universo del Señor de los Anillos: el Tengwar, que es el que utilizan las lenguas élficas y humanas, y el Cirth, que es el que utiliza la lengua de los enanos. Y cada uno de estos se escribe con distintos elementos. El Cirth se escribe con cincel y el Tengwar se escribe con pincel, y eso afecta los trazos y las formas que puede tomar la escritura a lo largo del idioma. Y todas estas ideas surgen en Tolkien y lo dejan con una curiosidad tremenda, al punto de que llega a crear un universo entero con su historia, con sus mapas, su geografía, sus rasgos políticos, todo esto para poder contarnos la historia de cómo evolucionan las lenguas, no solamente de cómo funciona el mundo de la Tierra Media, sino cómo se comunica la gente en él y por qué y en qué desemboca. Podríamos pasarnos una tarde entera hablando de Tolkien, y tal vez algún día lo hagamos, pero siento yo que es mucho más recomendable tomar su historia tal cual desde la fuente original para disfrutar la experiencia verdadera. Si están interesados en este universo, pueden comenzar, en el caso de los libros, por El Hobbit, es un buen punto de introducción.
En el caso de las películas, la trilogía original es recomendada. Y si alguien se ve interesado en tratar de desarrollar un conlang, o por lo menos en entender qué es lo que conlleva, voy a dejar algunos enlaces aquí abajo en la descripción que puedan consultar para tener una idea de qué fue lo que hizo Tolkien y por qué es un genio de la lingüística. Esto ha sido todo por el día de hoy. No olviden compartir este video con todos sus amigos en los que les interesen los idiomas de la lingüística. Suscríbanse para ver el próximo video y no dejen de aprender.